Me llamo Lauren, tengo 29 años y vivo en un pequeño suburbio llamado Marion, a las afueras de San Antonio, Texas. Es un lugar tranquilo, con calles amplias, perros paseando en las tardes, vecinos que se saludan desde sus porches. Me casé hace 3 años con Evan, un hombre blanco, tranquilo, predecible, ingeniero informático. Teníamos una casa modesta, un perro llamado Juno, y una rutina tan estable que a veces parecía que vivíamos dentro de una app de mindfulness. Pero la estabilidad tiene un precio: silencio. No de ese silencio relajante, sino el que empieza a sonar como vacío. Todo cambió un martes por la tarde. Estaba regando las plantas del jardín delantero cuando vi el camión de mudanza. La casa al lado de la nuestra llevaba meses vacía desde que la abuela de Evan falleció. Del asiento del conductor bajó un hombre joven, con una camiseta sin mangas y tatuajes visibles en los brazos. Piel morena, cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, y una sonrisa que parecía demasiado segura de sí misma para alguien que acababa de llegar. ¿Tú debes ser la vecina?, dijo, caminando hacia mí. Me llamo Mateo. Mateo Navarro. Su acento tenía esa mezcla cálida del español tejano, y al instante supe que él no era de este tipo de barrios. Me presenté, y en segundos ya me estaba ayudando a subir las macetas grandes al porche. Evan llegó esa noche más tarde de lo habitual. Cuando le conté sobre Mateo, lo noté tensarse un poco. Dijo algo como, espero que sea tranquilo, con un tono que nunca le había oído usar. ¿Te cae mal sin conocerlo?, le pregunté. No es eso, respondió. Es solo, espero que no tengamos problemas. Este barrio solía ser más reservado. No hizo falta que dijera lo que realmente quería decir. Este barrio solía ser más blanco. Pasaron las semanas. Mateo y yo empezamos a hablar más. A veces, cuando Evan no estaba, Mateo me ayudaba a arreglar cosas que Evan iba a reparar luego, pero nunca lo hacía. Un grifo que goteaba. Una cerca floja. Incluso me acompañó al mercado una vez cuando mi coche no arrancó. Su presencia era como una bocanada de aire fresco. Me hacía sentir vista, escuchada. Y eso era peligroso. Una tarde, después de un calor insoportable, Mateo me invitó a su patio trasero. Hizo margaritas caseras y cocinó fajitas en la parrilla. ¿Alguna vez te has preguntado si estás viviendo la vida que realmente quieres?, preguntó mientras ponía más hielo en mi vaso. Lo miré. Lo supe. Él no hablaba solo de mí. Hablaba de nosotros. Al llegar a casa esa noche, Evan estaba dormido en el sofá con su portátil abierto y un documental sobre cohetes a medio reproducir. Me senté en silencio, tomé una bocanada larga de mi margarita ya tibia y lo observé. Evan era bueno. Responsable. Fiel. Pero Mateo me hacía sentir viva. No sabía aún que era más injusto, traicionar a alguien que no había hecho nada malo, o seguir reprimiendo lo que mi cuerpo y mente ya habían decidido sin mi permiso. Un jueves por la mañana, Mateo me escribió un mensaje. Hoy no trabajo. Ven, te muestro mi terraza. Trae solo tu corazón. Borré el mensaje al instante. Pero no supe borrar la sonrisa. El sol de mediodía caía sin piedad sobre las calles de Marion. Me puse una blusa blanca holgada, unos jeans ajustados y lentes de sol grandes. Me convencí de que solo iría a tomar un café y charlar. Nada más. Una conversación inocente entre vecinos. Mateo abrió la puerta antes de que siquiera tocara el timbre. Sabía que vendrías, dijo, como si hubiera leído mi mente. Su terraza era pequeña pero encantadora, plantas colgantes, sillas de mimbre, una hamaca, y una vista directa al campo detrás de la casa. A lo lejos se veían caballos pastando. ¿Qué es esto? ¿Telenovela mexicana?, bromeé. Mateo se rió,
mostrando esos dientes blancos imposibles. Es mi espacio de paz. Tú necesitas uno también. Hablamos por horas. De música, de nuestras infancias, de las diferencias entre su familia y la mía. Él me hablaba de su madre que cocinaba tamales cada diciembre, de su abuela que lo crió, de cómo había sido crecer en Laredo, entre dos culturas. ¿Alguna vez sentiste que nunca pertenecías a ningún lado? Preguntó él. Todo el tiempo, dije sin pensar. Un silencio extraño se apoderó del momento. No incómodo. Intenso. Y entonces, sucedió. Mateo se acercó, despacio, como si me diera tiempo para detenerlo. Su mano rozó la mía. No fue un beso. No aún. Fue ese segundo antes del contacto que arde más que el propio fuego. Me levanté de golpe. No puedo. Estoy casada. Pero no estás enamorada, susurró. De regreso a casa, mi corazón latía como si hubiera corrido una maratón. Evan estaba en la cocina, comiendo cereal con su portátil al lado. Me saludó con un beso rápido en la mejilla. ¿De dónde vienes? Mentí. Dije que fui al supermercado. ¿Sin bolsas? Fui a mirar precios. Él ni siquiera me cuestionó. No me miró más de 2 segundos. Y eso dolió más que cualquier sospecha. Al día siguiente, fui al trabajo con la cabeza nublada. Soy asistente administrativa en una clínica dental local. Nada glamoroso, pero me gusta. O me gustaba. Ese día no podía concentrarme. Todo me olía a humo de parrilla y perfume de Mateo. Después del almuerzo, revisé mi teléfono. Un solo mensaje. No te voy a pedir que elijas. Solo que seas honesta contigo. Lo ignoré. Pero lo leí 10 veces. Esa noche, Evan y yo cenamos en silencio. Arroz con pollo. Él miraba su serie. Yo fingía que todo estaba normal. Pero no lo estaba. Mientras lavaba los platos, Evan me miró y dijo: ¿Crees que deberíamos ir a visitar a mis padres este fin de semana? Los detestaba. No por lo que eran. Por lo que representaban. Opiniones encubiertas como bromas. Miradas juzgadoras. Y últimamente, comentarios pasivo-agresivos sobre cómo ha cambiado el vecindario desde que llegó cierta gente. Estoy ocupada, mentí. Evan asintió. Sin emoción. Sin protesta. Y entendí que él no me estaba perdiendo porque otro hombre me ganaba. Me estaba perdiendo porque ya no me buscaba. A medianoche, salí al porche. Mateo estaba en el suyo, sin camisa, con una cerveza en la mano. No puedo seguir así, le dije en voz baja, desde mi lado de la reja. Entonces no lo hagas, respondió. Y esta vez fui yo la que cruzó. Cruzarlo fue fácil. Demasiado fácil. Una simple verja de madera entre 2 patios. Pero la sensación fue como saltar un abismo emocional, una frontera que nunca podría desandar. Cuando llegué a su lado, Mateo no dijo nada. Solo se hizo a un lado, como si ya lo hubiera previsto. Me senté junto a él en la vieja silla de jardín. El silencio era pesado. La cerveza que me ofreció sabía a traición. ¿Qué estamos haciendo? Pregunté. Tú dime, respondió sin apartar la vista de mí. No hubo caricias. Ni besos. Solo cercanía. Peligrosamente íntima. Como cuando 2 personas ya se han desnudado emocionalmente, pero siguen vestidos. Esa noche no pasó nada físico. No hacía falta. Lo que pasó fue peor. Pasamos horas hablando de todo lo que me dolía admitir, que me sentía invisible, que ya no reconocía a Evan,
que cada día era una fotocopia del anterior. Y Mateo me escuchó. No como Evan, que asentía sin mirar. Mateo me miraba como si cada palabra que decía fuera importante. Volví a casa a las 3 de la mañana. Evan dormía, boca abierta, con el control remoto en el pecho y el televisor encendido. Lo apagué. Me duché. Me acosté sin despertarlo. Pero al cerrar los ojos, vi a Mateo. Al día siguiente, evité su casa. No respondí a sus mensajes. Fui al trabajo, hice como si nada pasara. Pero lo sentía. En mi piel. En el aroma que se quedó en mi camiseta. En las palabras que me había dicho, tú dime. El viernes, la clínica dental cerró más temprano por mantenimiento. Caminé hasta la cafetería local en el centro de Marion. Y ahí estaba él. Mateo. Sentado solo, leyendo algo en su tablet. Me vio, sonrió. No con esa sonrisa de seductor. Una sonrisa triste. Como si supiera que yo venía, pero no esperaba que me quedara. Me senté. No quiero ser una de esas mujeres, dije sin saludar. ¿Qué mujeres? Las que destruyen lo que tienen por algo que no entienden. Mateo dejó su tablet. Me miró serio por primera vez. ¿Y si lo que tienes ya está roto, de verdad lo destruyes? Esa noche no fui a casa. Le mandé a Evan un mensaje diciendo que me quedaría en casa de mi amiga Kate. Otra mentira. Mateo me llevó en su auto viejo hasta un motel a las afueras. No preguntó, no presionó. Solo me dejó decidir. Y esta vez, sí pasó. No fue pasión explosiva. Fue lenta, íntima, casi reverente. Como si intentara reconstruirme con cada beso. Me hizo sentir viva. Deseada. Válida. Y cuando terminé llorando en su pecho, no se asustó. Solo me abrazó más fuerte. No estás sola, susurró. Volví a casa al amanecer. Evan aún dormía. Entré a la ducha. Me miré en el espejo. Y vi a una mujer que ya no podía fin. Y, para mi sorpresa, no sentí culpa. Sentí alivio. Después de aquella noche, algo en mí cambió. No me sentía culpable. Me sentía, despierta. Como si hubiera estado anestesiada durante años y, de pronto, alguien encendiera cada uno de mis sentidos. Mateo no me presionaba. No me escribía a cada hora. No exigía explicaciones ni promesas. Era como si él supiera que ya había ganado algo más importante que mi cuerpo, mi lealtad emocional. Y tenía razón. Evan, en cambio, comenzó a notarlo. No de forma directa. No con preguntas. Con detalles. Una noche me miró mientras yo servía la cena y dijo. Te ves distinta últimamente. Más, no sé. Distante. Respondí con una sonrisa rápida. Debe ser el nuevo acondicionador. Reí. Él no. ¿Estás viendo a alguien? Esa fue la primera vez que me miró directo a los ojos en semanas. ¿Qué? Fingí sorpresa. Nada. Olvídalo. Pero no lo olvidó. Esa misma noche, lo escuché revisando mi bolso en el baño. Al día siguiente, me mandó flores al trabajo. Y luego, sin aviso, apareció a recogerme. Quería sorprenderte, dijo. Sonaba más a verificación que a gesto romántico. Me llevé la sorpresa yo, Evan estaba empezando a sospechar. Y eso, lejos de asustarme, me enojó. ¿Ahora se preocupaba? Con Mateo las cosas se volvían más intensas. Me llevaba a lugares fuera del pueblo, un lago escondido,
un restaurante en McAllen donde la música en vivo ahogaba cualquier culpa. Me hablaba de sus sueños de abrir su propio taller de diseño automotriz. Tenía pasión, ambición, alma. Todo lo que Evan había perdido en alguna oficina frente a una pantalla. Una tarde, Mateo se acercó a mí mientras yo me abrochaba el cinturón de seguridad en su auto. ¿Tú crees que algún día dejarás a tu esposo? Tragué saliva. No era una amenaza. Ni siquiera una súplica. Era una pregunta que ya flotaba en mi cabeza. Solo que ahora alguien la había pronunciado en voz alta. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez. Mateo sonrió, pero con una tristeza en los ojos. Tal vez no es suficiente, Lauren. Unos días después, Evan llegó temprano del trabajo. Lo encontré en el patio trasero, con una cerveza y la mirada perdida. ¿Tú me amas todavía? Me preguntó, sin rodeos. La pregunta me cortó el aire. Claro que sí, mentí con la voz más plana que jamás había usado. Es que, no sé, Lauren. Siento que ya no estás aquí. Que vives con la cabeza en otra parte. No respondí. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Esa noche, Mateo me escribió. No quiero ser tu escape. Quiero ser tu elección. Leí el mensaje 1000 veces. Y no supe qué responder. Era domingo, y el calor tejano parecía derretir hasta los pensamientos. Evan estaba lavando su camioneta en la entrada, sin camisa, intentando recrear una versión de sí mismo que hacía años no existía. Yo lo observaba desde la ventana con una mezcla de compasión y extrañeza. ¿Siempre fue así de callado? ¿O fui yo quien dejó de escucharlo? El mensaje de Mateo aún vibraba en mi cabeza. No quiero ser tu escape. Quiero ser tu elección. Y yo aún no tenía respuesta. En la tarde, Mateo me envió un audio. Su voz sonaba cansada, pero firme. Hoy salgo con unos amigos a Laredo. Voy a estar fuera unos días. Pensé que merecías saberlo. Si cuando vuelva no tienes claro qué quieres, no me busques más. No era una amenaza. Era un ultimátum vestido de dignidad. Sentí pánico. No por perder a Mateo, sino por darme cuenta de que ya no era una aventura. Era una decisión. Esa noche, Evan quiso tener una conversación. Lo noté por la manera en que me sirvió vino, prendió velas, mal puestas, y preparó una tabla de quesos que parecía sacada de un TikTok mal editado. Sé que algo pasa, Lauren, comenzó, sin rodeos. No soy estúpido. No necesito pruebas. Lo siento. Silencio. ¿Es latino? Me atraganté. ¿Qué? He visto cómo lo miras. Cómo hablas de él. Y cómo lo defiendes cuando mamá dice cosas poco agradables. No supe si estaba más sorprendida por su intuición o por la claridad con la que lo decía. No quiero pelear contigo, dijo, con los ojos húmedos. Solo quiero saber si aún tengo algo que salvar. Mi pecho dolía. Evan no era el malo. Solo era alguien que se volvió invisible mientras yo gritaba por dentro. No sé, dije al fin. No sé si hay algo que salvar. O si solo estamos sosteniendo ruinas por costumbre. Y, por primera vez en años, Evan lloró. No con sollozos. Con lágrimas mudas, amargas. Se levantó y se fue a dormir sin decir nada más. Esa noche, salí. Crucé la verja. La casa de Mateo estaba en silencio. Oscura. Y entonces entendí, él ya se había ido. Los días siguientes pasaron lentos. Evan apenas me hablaba. En el trabajo, no podía concentrarme. Cada sonido del teléfono me hacía saltar.
Pero nada. Ni una palabra de Mateo. Hasta que, el viernes por la noche, recibí un mensaje. No de Mateo. De una tal Brenda. Hola. Soy la novia de Mateo. No sé qué te dijo, pero volví a Laredo por trabajo unos meses, y parece que él se distrajo. Pensé que debías saberlo. Mi mundo se congeló. ¿Novia? No. No podía ser. Y entonces llegaron las fotos. Mateo y ella abrazados en un festival. Fechadas de semanas atrás. Algunos mensajes. Y un audio de ella riéndose, siempre atraes a las casadas, ¿eh? El corazón se me partió en dos. Primero por la traición. Y luego, por la vergüenza. Me di cuenta, yo no era su elección. Fui su experimento. Su juego con la rubia aburrida del barrio blanco. Esa noche, le conté todo a Evan. No para pedir perdón. Para cerrar. Él me escuchó. Y cuando terminé, simplemente dijo: Gracias por ser honesta. Eso ya es más de lo que yo fui contigo en los últimos años. Me miró con una calma que dolía más que cualquier grito. Pero necesito que te vayas. Ya no podemos compartir techo con tanto silencio entre los dos. Y tenía razón. Encontré un pequeño departamento en el centro de Marion. Me mudé con solo 2 maletas. Dejé todo lo demás. Hasta Juno, el perro. Evan lo necesitaba más que yo. Semanas después, me llegó una caja por correo. Dentro, una llave de repuesto de mi antiguo auto, una pulsera que había perdido, y una nota. Ahora, entiendes. No todos los hombres latinos somos pasión y poesía. Algunos somos ego como el tuyo, solo que con ritmo. Buena suerte. M. Sonreí. Luego reí. Luego lloré. Y finalmente, quemé la nota. Los primeros días en el nuevo departamento fueron silenciosos. No como el silencio en la casa con Evan, que dolía como una pared fría entre 2 desconocidos. Este era otro tipo de silencio, incómodo, sí, pero limpio. Un silencio en blanco. Como una hoja que no sabía aún qué historia iba a escribirse. El lugar era pequeño. Una cocina donde apenas cabía una mesa de 2 puestos, una sala que parecía encogerse cada vez que abría la ventana, y una habitación que se sentía más grande de lo que necesitaba. Pero era mío. Todo era mío. Mis decisiones, mis errores, mis consecuencias. Evan no volvió a escribirme. Ni una llamada. Ni un mensaje. Y yo respeté su silencio. Se lo había ganado. En la clínica dental, mis compañeras notaban que algo había cambiado en mí. Algunas pensaban que me había hecho un retoque estético. Otras que estaba saliendo con alguien nuevo. Nadie sabía que me estaba reconstruyendo desde cero. Una noche de jueves, salí a caminar. Terminé en un bar tranquilo, con luces bajas y música suave. Me senté sola en la barra y pedí una copa de vino. El barman me miró curioso. ¿Esperando a alguien? A mí misma, dije, sin pensar. Se rió. Esa es buena. ¿Primera vez sola? Asentí. Entonces la segunda copa corre por la casa. A medida que pasaban las semanas, empecé a hacer cosas que antes no me permitía. Tomé clases de cerámica los martes, empecé a correr los domingos en el parque, incluso me apunté a un club de lectura, aunque odiaba que me impusieran libros. Y una tarde, en la librería del centro, vi una cara conocida. Brenda. Sí, la Brenda. La novia de Mateo. Estaba sola, hojeando una revista de diseño. Dudé. Pude irme. Fingir que no la vi.
pero algo dentro de mí dijo, habla. Me acerqué. ¿Brenda? Se giró. Me reconoció de inmediato. Lauren. Silencio. Solo quería decirte, gracias. Por contarme la verdad. Me hizo un favor que no sabía que necesitaba. Brenda me miró con una mezcla de compasión y complicidad. No fuiste la primera, dijo. Pero ojalá seas la última. Ambas sonreímos. No por alegría. Por resignación. Antes de irme, dijo. Él te mencionó. Dijo que eras diferente. Que eras demasiado buena para entenderlo. Creo que eso fue lo más sincero que dijo nunca. Esa noche, en casa, abrí un cuaderno nuevo. Escribí en la primera página. No soy la víctima. No soy la heroína. Soy solo alguien que aprendió que el deseo no es amor, y que el amor no siempre es justo. Cerré el cuaderno. Y dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. La vida comenzó a encontrar su ritmo. Ya no pensaba en Mateo cada vez que pasaba junto a una camioneta blanca o escuchaba música latina en una tienda. Ya no me dolía pensar en Evan. Era como si los recuerdos se hubieran puesto en cajas, bien cerradas, etiquetadas, y guardadas en la parte alta del closet mental. Una mañana de sábado, después de mi trote habitual, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Lauren Montgomery? Preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Diego Martínez. Trabajo en una firma de diseño urbano en Austin. Conseguí su contacto por la señora Walsh, su antigua profesora de secundaria. ¿La señora Walsh? Dios mío. ¿Está bien? Perfectamente. Me recomendó su nombre para un proyecto comunitario que estamos coordinando en Marion. Necesitamos a alguien con habilidades administrativas para coordinar voluntarios. No es un gran sueldo, pero es un trabajo con impacto. Por un segundo, pensé que era una broma. ¿Yo? ¿Por qué? Porque parece que tiene mucho que decir. Y sabe organizar cosas. Y, porque dijo que usted necesita una nueva historia. Comencé la semana siguiente. Era un proyecto pequeño, renovar un parque infantil olvidado, organizar eventos culturales en el centro, y reunir a la comunidad de Marion más allá de razas, clases sociales y viejas tensiones. Conocí a gente nueva. Familias mexicanas que vivían en trailers, señoras blancas con demasiado tiempo libre, madres solteras, jubilados con opiniones políticas discutibles. Pero también conocí a alguien más. Su nombre era Anthony. Moreno, de ascendencia dominicana. Profesor de arte en la escuela local. Tenía una risa contagiosa, una forma tranquila de hablar, y una paciencia infinita. ¿Así que tú eres la chica nueva que va a arreglar todo el caos? Me dijo en nuestra primera reunión. No. Solo vine a poner etiquetas en el caos. Nos reímos. Y desde ese día, siempre terminábamos hablando después de cada reunión. A veces tomábamos café, a veces caminábamos por el parque. Nunca me hizo sentir presionada. Nunca me miró como un proyecto. Solo como una persona. Un viernes por la tarde, mientras pintábamos juntos una banca del parque, Anthony me preguntó. ¿Qué te trajo de vuelta? Nunca me fui, respondí. Solo me había perdido. Él dejó la brocha, se limpió las manos en su camisa, y dijo. ¿Puedo invitarte a salir? Como una cita real. Con la posibilidad de que no terminemos pintando otra banca. Me reí. Sí. Pero con una condición. ¿Cuál? Nada de promesas. Solo verdades. Trato hecho. Esa noche, al volver a casa, abrí mi cuaderno y escribí.
No todos los hombres con acento latino son iguales. Algunos destruyen, otros reparan. A veces, el idioma no es lo que marca la diferencia, sino la intención. Y debajo, dibujé una banca. Azul. Como la que habíamos pintado juntos. Mi primera cita con Anthony fue sencilla, cena en un restaurante pequeño en Seguin, lejos de Marion, donde nadie nos conocía. Conversamos como si nos conociéramos de antes, pero sin esa urgencia de llenar silencios incómodos. Lo miraba y no podía evitar comparar. No con Evan. Con Mateo. Anthony no era fuego. Era tierra. Estable. Seguro. Tenía las manos manchadas de pintura, el alma marcada por historias de sus estudiantes, y una capacidad asombrosa de hacerme reír incluso cuando no quería. Después de dejarme en casa, no me besó. Solo me miró y dijo: Cuando estés lista, si algún día lo estás, aquí estaré. Y esa frase fue más poderosa que cualquier promesa. Pasaron las semanas. Anthony y yo comenzamos a salir con regularidad. Nada intenso. Sin prisas. Él me cocinaba platos dominicanos y me enseñaba palabras que yo no entendía. Yo le compartía libros que me marcaron y playlists que había creado durante mi peor etapa. Un día, me preguntó: ¿te has enamorado alguna vez? Me quedé en silencio. ¿Lo había hecho? Tal vez sí. Tal vez no. Pero definitivamente confundí deseo con amor alguna vez. Anthony asintió con una sonrisa. A todos nos pasa. Pero el pasado no siempre se queda dormido. Una tarde, recibí un mensaje de un número oculto. Vi que tienes novio nuevo. No te preocupes. Yo también mejoré. Sabía quién era. Aunque el número era anónimo, el tono era inconfundible. Mateo. No respondí. Pero el nudo en el estómago apareció igual. Horas después, recibí un correo. Solo un vídeo adjunto. Mateo grabándose en su auto, hablando directamente a cámara. Hola, Lauren. Tranquila, no es drama. Solo quería mostrarte lo que perdiste. Lo que yo perdí. O lo que nunca fue. No importa. Mira quién está conmigo ahora. Y giró la cámara. Brenda. Otra vez Brenda. Juntos. Ambos sonriendo. Un show. Una provocación. Una confirmación de que él no había cambiado. Que seguía siendo ese niño que jugaba a ser hombre con mujeres rotas. Borré el vídeo. Pero la sensación permaneció. No le conté a Anthony. No porque quisiera ocultarlo. Sino porque entendí que el pasado no merecía ni siquiera esa energía. Mateo quería atención. Validación. Ruido. Y yo ya no estaba disponible para su teatro. En lugar de hablar de él, llevé a Anthony al parque renovado. Nos sentamos en la banca azul. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto? Le dije. ¿Qué? Perdonarme por haberme roto tanto. Anthony me miró con ternura. No te rompiste. Te transformaste. Como cerámica japonesa. Las grietas ahora brillan con oro. ¿Kintsugi? Exacto. Y esta vez sí me besó. Suave. Verdadero. Sin fuego. Con luz. Después de aquel beso, las cosas con Anthony fluyeron con naturalidad. No hubo promesas eternas ni fuegos artificiales cada vez que cruzábamos miradas. Pero había algo más importante, paz. Y tras el caos de los últimos meses, eso era un lujo que yo no sabía cuánto necesitaba. Cada sábado cocinábamos juntos.
Él me enseñaba a preparar mofongo y yo le enseñaba a no usar tanta sal. Me hablaba de sus alumnos, uno que quería ser escultor, otra que dibujaba cómics como protesta, y yo volvía a sentir que el mundo era algo más que la suma de errores pasados. Una tarde, mientras doblábamos ropa, Anthony encontró mi cuaderno de notas. Ese cuaderno. El que había comenzado después del final con Evan. Lo hojeó con delicadeza. ¿Puedo? Si te atreves. Lo leyó en silencio unos minutos. Luego me miró. No sabía que podías escribir así. Es hermoso. Crudo. Escribir me salvó, respondí. Deberías publicarlo. Aunque sea como blog. Hay muchas mujeres que necesitan leerte. Me encogí de hombros. ¿Mostrarle al mundo mi peor versión? ¿Exponerme así? Pero algo en su mirada me dio confianza. Decidí intentarlo. Publiqué el primer capítulo en Medium. Lo compartí en un foro anónimo de mujeres. Pensé que nadie lo leería. Pero leyeron. Y comentaron. Una mujer en Idaho escribió, creí que era la única que cayó por un tipo como Mateo. Otra en California dijo, tu historia me hizo dejar a alguien que me trataba como opción. Y una de Puerto Rico simplemente escribió, gracias por ser espejo. Me vi y me sané. Lloré al leerlas. No porque me doliera, sino porque por fin comprendí que mi historia no era solo un error. Era un faro. Un día, recibí un mensaje inesperado. No de Mateo. Ni de Evan. De la señora Walsh. Sí, la profesora que había recomendado mi nombre meses atrás. Querida Lauren, te leo. Y estoy tan orgullosa de la mujer que te estás permitiendo ser. Recuerda siempre, no eres lo que hiciste. Eres lo que elegiste aprender de ello. Volví a llorar. Pero ahora, mis lágrimas eran como lluvia en tierra seca. Esa noche, mientras caminábamos con Anthony por el parque, le dije. ¿Sabes qué fue lo más difícil de sanar? ¿Qué? Perdonar a la versión de mí que se conformó con tan poco. Él me apretó la mano. Esa versión también te trajo hasta aquí. Me detuve. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué ves en mí? Sonrió. Un espejo limpio. Pero con grietas doradas. No por lo roto, sino por lo valiente. Pasaron 3 meses desde que publiqué la primera parte de mi historia. Lo que comenzó como un acto de catarsis se convirtió en algo más grande, una comunidad. Mujeres, y algunos hombres también, compartían sus versiones del dolor, del autoengaño, de los Mateos, que dejaron cicatrices y de las veces que se traicionaron a sí mismos por miedo a estar solos. El blog creció. Una editorial pequeña de Austin me escribió, querían reunir las entradas en un libro. Un libro real. No lo podía creer. Anthony me abrazó cuando se lo conté. ¿Lo ves? Incluso tu peor caída te impulsó a volar más alto. Reí. No porque fuera gracioso, sino porque era cierto. Una tarde, estaba saliendo de la clínica dental cuando vi a Evan. Sí. Evan. Estaba parado junto a su nueva camioneta, en la acera, esperando algo. O alguien. Me acerqué, con el corazón latiendo rápido. Hola, Lauren, dijo. Su voz ya no me dolía. Hola, Evan. Nos quedamos unos segundos en silencio. Vi tu blog, dijo finalmente. Me lo pasó la hermana de Kate. No supe qué decir. Quería decirte, que entiendo todo ahora. No estoy diciendo que esté feliz con cómo terminaron las cosas, pero, creo que ambos estábamos dormidos y tú fuiste la primera en despertar. Le sonreí, suave.
Gracias por decirlo. Y por cierto, añadió, medio en broma, Juno te extraña cuando oye el sonido del molinillo de café. Creo que te asocia con desayuno. Reímos los dos. Fue amable. Evan se fue con una sonrisa. Con un cierre. Y eso fue todo. Un mes después, presenté mi libro en una pequeña biblioteca del condado. Vinieron más personas de las que esperaba. Incluso Brenda. Se sentó en la última fila, sin decir nada, pero aplaudió con fuerza. Al final, una chica joven se me acercó, con un cuaderno en la mano. ¿Puedo darte esto? Es un dibujo que hice después de leerte. Lo abrí. Era un espejo roto. Pero en cada grieta, había palabras como, fuerza, verdad, libertad, dignidad. ¿Quién eres? Le pregunté, conmovida. Alguien que también cruzó la verja equivocada. Pero volví. Gracias por mostrarme el camino de regreso. Esa noche, Anthony me llevó a cenar. Velas. Música suave. Ropa elegante. Y al final del postre, sacó algo del bolsillo. No era un anillo. Era una nota. No te propongo matrimonio. Te propongo más caminatas, más risas, más bancas azules. Te propongo cuidarte como tú cuidas de ti misma. Lo miré. Y le respondí. Sí. A todo eso. Y a lo que venga. Mi historia no terminó con la traición. Ni con el arrepentimiento. Terminó con elección. Elegí dejar el papel de víctima. Elegí no convertirme en cínica. Elegí amar, sin condiciones absurdas, pero con límites sanos. Y esa, quizás, fue mi mayor victoria.